Nos detenemos un momento para compartir visiones, con voces y temas que cruzan fronteras. Cinco y 31 minutos, Alex Candal, Viejo Lavarrieta, en A Nuestra Manera. El tema del momento tiene que ver, sin duda, con lo ocurrido anoche con las primarias. Hasta ahora se mantiene el mismo resultado dado por la Comisión Nacional de Primarias, un 26,6 de totalización, lo que representa aproximadamente 1.338 actas y un total de 601.110 votos. Machado, como todos sabemos, María Corina Machado obtuvo 552.430 votos, lo que representa un 93%, y en el siguiente orden de votación, el abanderado por Carlos Prosperi también se lleva un 4,75%, lo que representó un 28%. Ahora, nosotros hemos tratado de hacer varios análisis con respecto a lo que ocurrió ayer y sobre todo ver si el acuerdo que firmó el gobierno con la oposición eran garantías de que estas primarias se pudiesen dar como se dieron. Según el profesor y doctor en ciencias políticas y autor del libro El país que se muerde la cola, Michael Penfold, las conversaciones en Barbados permitieron la realización de estas primarias. Sin el acuerdo de México-Barbados, muy probablemente las primarias no hubiesen ocurrido, y fue parte central de la negociación, y su contenido seguirá siendo de referencia para las presidenciales o el camino a las presidenciales para el próximo 2024. Tenemos en línea y por Zoom al profesor Michael Penfold para que nos amplíe un poco más esta información y sobre todo nos dé detalles de esta aseveración. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido. No le escuchamos, profesor. ¿Tiene el audio? Buenas tardes, Luis. Un placer poder estar en tu programa y poder compartir contigo mi visión de la jornada de ayer, y no solo de una jornada con características tremendamente democráticas para el país por el alto nivel de participación ciudadana, sino también porque tuvimos una semana también muy movida con la firma del Acuerdo de Barbados, que sin duda, digamos, abrió el camino para que esa jornada de ayer se diera. Como bien sabes, la primera cláusula básicamente aborda el tema de la selección de los candidatos, que de alguna manera se refiere al tema de las primarias, y además hemos escuchado de la misma voz del jefe de la delegación de la oposición venezolana, que ese fue uno de los principales temas también que se discutieron para poder permitirle a la población y particularmente a los votantes opositores coordinarse alrededor de estas primarias y seleccionar a lo que todo el mundo anticipaba que iba a ser la gran ganadora, que es María Corina Machado, pero con una sorpresa que es que el alto nivel de votación incluso pareciera estar por encima de lo que se había estimado en diversas encuestas. Doctor Penfold, lo saludo, Alex Candal. Hace referencia a usted que la reunión de Barbados abrió el camino para estas primarias. ¿Piensa usted que una nueva reunión pudiera abrir el camino para una posible habilitación, en este caso de la señora Machado? Y si cree que hay argumentos para abrir una nueva reunión o hay argumentos para negociar condiciones por lado y lado. Mira, sin duda alguna el tema de las inhabilitaciones es la manzana de la discordia en esa mesa de negociación. Gerardo Blay como digamos jefe de delegación ha dado su interpretación sobre ese tema, que es distinta a la interpretación que da Jorge Rodríguez como jefe de delegación del chavismo y de Maduro. Y creo además que la intervención de Blinken como secretario de Estado de los Estados Unidos también dio su propia visión de lo que estaba detrás de ese acuerdo, porque ese acuerdo viene acompañado de cláusulas negociadas no solamente entre las delegaciones, sino también entre Miraflores y la Casa Blanca. Lo cierto es que hay mucha incertidumbre sobre qué exactamente implica el acuerdo en torno a las inhabilitaciones. Creo que es un tema que va a definirse en cuestión de semanas. Blinken dijo que el gobierno de Maduro se había comprometido
a comunicar lo que debía ser, digamos, el mecanismo de revisión expedita de esas inhabilitaciones. Blay habla de una ruta y Jorge Rodríguez habla de las leyes y la Constitución. Entonces, aquí mi impresión es que María Corina Machado tiene que moverse con mucha cautela. El chavismo también se va a mover con mucha cautela y las próximas semanas sí deberían ver, digamos, una posición de cada una de las partes en torno a ese sistema, a ese problema. Por un lado, el chavismo ya ha dicho que no hay, que eso está, las inhabilitaciones están firmes. Uh-huh. Por otro lado, pareciera que tanto los Estados Unidos como la delegación de la oposición dicen que hay espacio para las revisiones de esas inhabilitaciones, lo cual, bueno, ahora con la presencia de María Corina Machado tendrá que ver primero cuál es su posición frente a ese acuerdo y frente a la continuidad de las negociaciones para poder implementar ese acuerdo electoral de cara a las presidenciales y ver también la posición del chavismo frente a los compromisos que asumió no solamente con la oposición, sino también con los Estados Unidos. Lo cierto es que hay mucha incertidumbre allí. Sí. Y hablando sobre la incertidumbre, yo quiero tomar su apreciación y su análisis, que es bastante interesante, con respecto al próximo desafío que tiene la oposición, sobre todo en los acuerdos. Los acuerdos, bueno, vimos un paso interesante de 5 personas liberadas, presos políticos liberados hace aproximadamente una semana. Vimos, como bien dice, la realización de las primarias opositoras. ¿Cuál es el principal acuerdo ahora? ¿Qué podría venir, profesor? Mira, yo me imagino que vienen liberaciones adicionales. Es muy difícil porque la verdad es que las delegaciones han sido ambas muy disciplinadas en no revelar los detalles de lo que es la implementación, porque al final lo que hemos visto son, digamos, acuerdos muy macro, muy generales, sobre los cuales todos parecieran estar de acuerdo, pero el diablo está en los detalles, ¿no? Y la implementación y la ejecución de esos acuerdos es fundamentalmente lo que puede generar roces, controversias, como ya lo hemos visto en las inhabilitaciones, pero también hemos visto que la liberación de los prisioneros políticos fue un aspecto clave para poder también los Estados Unidos, contra muchos pronósticos y contra un esquema de sanciones que todos nos imaginábamos que iba a ser mucho más acotado, emitió una serie de flexibilizaciones generales sobre el esquema de sanciones en el sector petrolero, de gas e incluso minero, ¿no? Entonces, vamos a ver exactamente dónde estamos en las próximas semanas, pero esto tiene toda una secuencia, un dame tú, te doy yo, es un esquema muy de tú das este paso, yo doy este otro paso. Evidentemente se dieron las primarias, eso es un paso importante. Ahorita hay que esperar para ver esta semana o las próximas semanas cuál es el paso que le corresponde también a los distintos actores dar, incluyendo los Estados Unidos, en función de esta nueva realidad, porque lo cierto es que esas primarias del día domingo también marcan el inicio de una nueva etapa, no necesariamente de una revisión completa de esos acuerdos. No creo que eso esté sobre la mesa en este momento, al menos no para los Estados Unidos, no creo que para el chavismo, pero sí marca una nueva etapa política que también va a requerir una recomposición interna de la oposición, pero sin perder de vista que es necesario mantener la unidad, porque al final, sin esa coordinación estratégica, competir electoralmente va a ser muy difícil. La última, doctor. Ayer veíamos durante, bueno, incluso antes, ¿no? También de las elecciones, la participación de Carlos Prosperi a través de las redes sociales, declaraciones, dio imágenes con videos en lugares, fue muy crítico con todo lo que ocurrió ayer en cuanto a las primarias. ¿Cree usted que... Crítico y muy criticado, ¿no? Disculpa que te interrumpa. Sí, totalmente.
No, totalmente, porque además, bueno, además que fue como, por momentos decía que sí, por momentos sí, que no, desacertado en algunos momentos. Sí, la mayoría de la gente confundió mucho, incluso sus propios votantes, ¿no? Pero al final, al parecer, incluso dentro de su mismo partido, que es Acción Democrática, no están muy de acuerdo con lo que había él participado. ¿Tiene usted, la pregunta es, ¿tiene usted la sensación de que probablemente él mantenga ese ritmo y pueda incluso lanzarse a las presidenciales en el 2024 y teniendo en cuenta sobre todo que es el que quedó segundo? Si se mantiene esta inhabilitación, sería el candidato de la Comisión Nacional de las Primarias, ¿no? Como máximo opositor del gobierno en las próximas elecciones. Es decir, ¿dónde juega este señor Prosperi? Mira, mi lectura de esto es que el secretario general de Acción Democrática salió hoy a dar la cara y a ejercer la vocería directa del partido. Es decir, creo que Ramos Alup hoy no solamente reconoció el triunfo de María Corina, sino que afirmó que el triunfo es de tal magnitud que muchas de estas denuncias en la práctica no alteran los resultados finales del proceso de las primarias y que por lo tanto él las reconoce. Y mi impresión entonces es que él, está en este momento asumiendo nuevamente el liderazgo directo del partido y desplazando en la práctica a Prosperi como candidato o como persona que va a representar los intereses de Acción Democrática dentro de lo que va a ser la nueva gobernanza interna de la oposición, que también está por verse exactamente cómo es que va a funcionar, que creo que es el primer reto. Si ustedes me preguntan a mí, para mí el reto de la coordinación estratégica al interior de la oposición es el primer reto que tiene María Corina Machado en este momento. Profesor, agradecemos el tiempo, y sobre todo que nos haya dado estos minutos para esclarecer, tener una visión distinta sobre el panorama de las conversaciones que tiene la oposición con el gobierno en Barbados y que según su visión fueron gracias a ellas que se permitieron la realización con total éxito de las primarias opositoras. Agradecido. Conversamos con Michael Penfold, doctor en Ciencias Políticas y autor del libro El País que se muerde la cola. Vamos ahora con publicidad. Publicidad. ¿Y el entretenimiento? Sonidos que te llenan de alegría. En todo el país. Circuito Onda.